17 a 23 de noviembre. Preparaos para la venida del esposo. Doctrina y Convenios, secciones 133 a 134. En 1833, el populacho atacó y destruyó la imprenta de la Iglesia. Entre las impresiones en curso en ese momento se encontraba el Libro de Mandamientos, el primer intento de la Iglesia de compilar las revelaciones modernas de Dios en un libro. El populacho esparció las páginas sin encuadernar, y aunque hubo santos valientes que preservaron algunas de ellas, solo se tiene conocimiento de que hayan sobrevivido unas pocas copias incompletas del Libro de Mandamientos. Lo que conocemos como la sección 133 de Doctrina y Convenios estaba destinada a ser el apéndice del Libro de Mandamientos, a modo de signo de exclamación final de las revelaciones publicadas del Señor. En ella se advierte sobre el día de juicio venidero y se repite el llamado que se encuentra a lo largo de toda la revelación moderna: huir de lo mundano, simbolizado por Babilonia, edificar Sión, prepararse para la segunda venida, y difundir ese mensaje a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Versículo 37. Aunque los planes iniciales para el Libro de Mandamientos no se cumplieron, esta revelación es un recordatorio y un testimonio de que la obra del Señor seguirá adelante, porque desnudará su santo brazo, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Jesucristo me llama a rechazar Babilonia y venir a Sión. El polo espiritual opuesto de Sión es Babilonia, una ciudad antigua que, a lo largo de las Escrituras, simboliza la iniquidad y el cautiverio espiritual. Mientras lees Doctrina y Convenios, sección 133, versículos 4 a 14, medita sobre cómo el Salvador te llama a salir de Babilonia, versículo 5, y a ir a Sión, versículo 9. ¿Cómo estás respondiendo a su llamado? ¿Qué más puedes aprender sobre Sión en el mensaje del elder D. Todd Christofferson, A Sión venid? El profeta Joseph Smith dijo: la edificación de Sión es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante, con gloriosa expectativa, hacia el día en que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta nuestra época, pero murieron sin verla. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Sión es a la vez un lugar y un pueblo. Fue el nombre que se dio a la antigua ciudad de Enoc en los tiempos anteriores al diluvio. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Aquella Sión permaneció unos 365 años. Las Escrituras dicen: y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sión. Y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno. Y desde entonces se extendió el dicho: Sión ha huido. Más tarde, Jerusalén y su templo se llamaron Monte de Sión. Y las Escrituras profetizan de una futura nueva Jerusalén, donde Cristo reinará como Rey de Sión, cuando por el espacio de 1000 años la tierra descansará. El Señor llamó al pueblo de Enoc Sión, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. En otra parte, él dijo: porque esta es Sión, los puros de corazón. La antítesis y antagonista de Sión es Babilonia. La ciudad de Babilonia originalmente era Babel, la de la conocida Torre de Babel, y más adelante llegó a ser la capital del imperio babilónico. Su edificio principal era el templo de Bel o Baal,
el ídolo al cual se referían los profetas del Antiguo Testamento como vergüenza, dadas las perversiones sexuales que se relacionaban con su adoración. Su carácter mundano, su adoración del mal y el cautiverio de Judá, después de la conquista, todo ello se combina para que Babilonia se considere el símbolo de las sociedades decadentes y de la esclavitud espiritual. Es en base a ese antecedente que el Señor dijo a los miembros de su iglesia: «Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Mandó que los élderes de su iglesia fueran enviados a todo el mundo para llevar a cabo ese recogimiento, lo que dio comienzo a un empeño que continúa en pleno vigor hoy día. Y he aquí, este será su pregón, y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión, para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Así es como hoy el pueblo del Señor está congregándose de entre las naciones, al reunirse en congregaciones y estacas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, esparcidas entre las naciones. Nefi previó que esos dominios serían pequeños, pero que el poder del Señor descendería sobre los santos de la Iglesia del Cordero, que se hallaban dispersados sobre la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. El Señor nos pide que seamos faros de rectitud para guiar a los que busquen la seguridad y las bendiciones de Sión. De cierto os digo a todos: levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Bajo la dirección del profeta José Smith, los primeros miembros de la iglesia intentaron establecer el lugar central de Sión en Missouri, pero no se hicieron merecedores de edificar la ciudad santa. El Señor explicó una de las razones por las que fracasaron. No han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Sin embargo, antes de juzgar a esos primeros santos con demasiada severidad, debemos analizarnos para ver si somos mejores. Sión es Sión debido al carácter, los atributos y la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno de corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sión en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Primero, será preciso que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. 2, que individual y colectivamente lleguemos a ser en un pueblo santo. Y 3, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sión para que sucedan esas cosas. Sión vendrá solo cuando las hagamos. Al considerar la unidad que se requiere para que Sión florezca, debemos preguntarnos si hemos superado las riñas, contiendas, envidias y disputas. ¿Estamos individualmente y como pueblo libres de contención y disputas y unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial? El perdonarnos unos a otros es esencial para lograr esa unidad. Jesús dijo: «Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres». Llegaremos a ser uno de corazón y voluntad
Si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a aquellos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos, podemos unirnos al presidente Thomas S. Monson en amor y preocupación el uno por el otro. En la conferencia general de abril de este año, el presidente Monson habló a los que se han apartado de la iglesia y a todos nosotros cuando dijo: en el refugio privado de nuestra propia conciencia yace ese espíritu, esa determinación de despojarnos de la persona antigua y alcanzar la medida de nuestro verdadero potencial. En ese espíritu volvemos a extender esa sincera invitación. Vuelvan. Les tendemos la mano con el amor puro de Cristo y expresamos nuestro deseo de ayudarlos y recibirlos en plena hermandad. A los que estén heridos en el espíritu o que tengan dificultades y temor les decimos: permítannos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores. A fines de julio de este año, jóvenes adultos solteros de diversos países de Europa se reunieron en las afueras de Budapest, Hungría, para una conferencia. Entre ellos había un grupo de 20 hombres y mujeres jóvenes de Moldavia, que habían pasado días tratando de obtener pasaportes y visas y más de 30 horas viajando en autobús para llegar ahí. El programa de la conferencia incluía unos 15 talleres. Cada persona tenía que elegir los 2 o 3 que le interesaran más. En lugar de concentrarse exclusivamente en sus intereses personales, los jóvenes moldavos se reunieron e hicieron planes para que por lo menos uno de ellos estuviera en cada una de las clases y tomara abundantes notas. Después compartirían lo que habían aprendido unos con otros. Y más tarde lo harían con los jóvenes adultos en Moldavia que no habían podido asistir. En su forma más sencilla, eso ejemplifica la unidad y el amor de unos por los otros, que multiplicado miles de veces en diversas maneras, volverá a traer a Sion. Gran parte de la obra de establecer Sion consiste en nuestros esfuerzos individuales por llegar a ser los puros de corazón. No se puede edificar a Sion, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial, dijo el Señor. De otra manera, no la puedo recibir. La ley del reino celestial es, por supuesto, la ley y los convenios del Evangelio, que incluyen el tener constantemente presente al Salvador y nuestro compromiso de obediencia, sacrificio, consagración y fidelidad. El Salvador censuró a algunos de los primeros santos por sus deseos sensuales. Aquellas eran personas que vivían en un mundo donde no existían ni la televisión, ni el cine, ni Internet, ni los iPods. En un mundo inundado por imágenes y músicas sensuales, ¿nos encontramos libres de ese tipo de deseos y de los males que los acompañan? En lugar de alterar los límites de la vestimenta modesta o de inmiscuirnos en la inmoralidad vicaria de la pornografía, debemos sentir hambre y sed de rectitud. Para venir a Sion, no es suficiente que seamos algo menos inicuos que los demás. No solo debemos ser buenos, sino que debemos llegar a ser hombres y mujeres santos. Recordando la frase del elder Neil A. Maxwell, establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de veraneo en Babilonia. A través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho: porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Además dice: no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana. De lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu.
Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Es gratificante ver la generosidad de ustedes al contribuir a las ofrendas de ayuno y a los proyectos humanitarios. A través de los años, el sufrimiento de millones de personas se ha aliviado y muchas otras han logrado ser autosuficientes gracias a la generosidad de los santos. No obstante, al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo lo que debe, todo lo que debemos hacer ante los ojos del Señor, con respecto a los pobres y los necesitados. Al vivir, como muchos lo hacemos, en sociedades que adoran las posesiones y los placeres, podemos preguntarnos si nos estamos manteniendo distanciados de la codicia y del deseo de adquirir cada vez más de los bienes de este mundo. El materialismo no es nada más que otra manifestación de la idolatría y el orgullo que caracterizan a Babilonia. Tal vez podamos aprender a estar satisfechos con lo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre las personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Él dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible. Recuerdo la historia de una familia vietnamita que huyó de Saigón en 1975 y terminó viviendo en una pequeña casa rodante en Provo, Utah. Uno de los jóvenes de la familia de refugiados llegó a ser el compañero de orientación familiar de un tal hermano Johnson, que vivía cerca con su familia numerosa. El muchacho relató lo siguiente. Un día el hermano Johnson notó que nuestra familia no tenía una mesa en la cocina. Al día siguiente apareció con una mesa de aspecto extraño pero muy práctica, que cabía perfectamente contra la pared frente al fregadero y la mesada de la cocina. Digo que era extraña porque dos de las patas hacían juego con la parte superior y las otras dos no. Y además había varias clavijas de madera que sobresalían en uno de los costados de la gastada superficie. Empezamos a usarla para preparar los alimentos y comer algunas comidas rápidas. Aún comíamos la comida principal sentados en el suelo, según la costumbre vietnamita. Una tarde, esperando al hermano Johnson a la entrada de su casa para hacer la orientación familiar, vi con gran sorpresa que en la cocina había una mesa casi idéntica a la que le había regalado a mi familia. La única diferencia consistía en que en donde nuestra mesa tenía clavijas, la de los Johnson tenía agujeros. Entonces me di cuenta de que al notar nuestra necesidad, aquel hombre caritativo había cortado su mesa de cocina por la mitad y había hecho nuevas patas para las dos mitades. Era obvio que la familia Johnson no podía sentarse toda junta alrededor de aquella pequeña mesa. Probablemente no cabían cómodamente ni siquiera cuando estaba entera. En el transcurso de mi vida, aquel acto de bondad ha sido un fuerte recordatorio de la verdadera generosidad. El profeta José Smith dijo, nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. En nuestra familia y en nuestras estacas y distritos, procuremos establecer Sion por medio de la unidad, la piedad y la caridad, preparándonos para ese gran día en que Sion, la nueva Jerusalén, se levante. En las palabras de nuestro himno, Israel, Jesús os llama, de las tierras de pesar. Babilonia va cayendo, Dios sus torres volcará. A Sion, venid pues prestos, en sus centros paz gozad. A Sion, venid pues prestos, el Señor ya volverá. Testifico de Jesucristo, el Rey de Sion, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo prepararme ahora para la segunda venida del Salvador. Tanto la sección 1, el prefacio del Señor para Doctrina y Convenios,
como la sección 133, el apéndice original del libro de mandamientos, comienzan con la misma súplica del Señor. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia. El futuro de la Iglesia. Preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Por el presidente Russell M. Nelson. Ustedes y yo podemos participar en la restauración continua del Evangelio de Jesucristo. Es asombrosa. No es obra del hombre, proviene del Señor que dijo, «Apresuraré mi obra en su tiempo». Esta obra fue facultada por un anuncio divino realizado hace 200 años. Consistía en solo 6 palabras. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Expresado por el Dios Todopoderoso, ese anuncio presentó al Señor Jesucristo al joven José Smith. Esas 6 palabras iniciaron la restauración de su evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios viviente es un Dios amoroso. Él quiere que sus hijos obtengan la inmortalidad y la vida eterna. La gran obra de los últimos días de la que formamos parte se estableció, según lo previsto, para bendecir a un mundo que esperaba y se lamentaba. No puedo hablar de la restauración sin sentir gran entusiasmo. Ese hecho de la historia es totalmente extraordinario. Es increíble. Es importante. ¿Acaso no es asombroso que mensajeros del cielo vinieran a dar autoridad y poder a esta obra? Hoy en día, la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Recuerden que la plenitud del ministerio de Cristo yace en el futuro. Las profecías de su segunda venida aún deben cumplirse. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Recoger a Israel a ambos lados del velo. Un preludio necesario para esa segunda venida es el recogimiento tan esperado del Israel disperso. Esa doctrina del recogimiento es una de las importantes enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha declarado, «Os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión». No solo enseñamos esa doctrina, sino que tomamos parte en ella. Participamos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor en ambos lados del velo. Como parte del destino planeado de la tierra y sus habitantes, debe redimirse a nuestros antepasados fallecidos. De manera misericordiosa, la invitación a venir a Cristo también puede hacerse a los que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. No obstante, parte de la preparación de ellos requiere los esfuerzos terrenales de otras personas. Recogemos datos para los cuadros genealógicos, preparamos registros de grupo familiar y efectuamos vicariamente la obra del templo a fin de recoger a las personas para el Señor y reunirlas con sus familias. Las familias se han de sellar juntas por toda la eternidad. Se ha de forjar un eslabón conexivo entre padres e hijos. En nuestro tiempo, es necesario que se lleve a cabo una unión entera, completa y perfecta de todas las dispensaciones, llaves y poderes. Los santos templos ahora llenan la tierra para esos sagrados propósitos. Vuelvo a hacer hincapié en que la construcción de esos templos tal vez no cambie la vida de ustedes, pero el tiempo que pasen en el templo de seguro lo hará. Se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. Nuestra protección más segura es seguir siendo dignos de entrar en su santa casa. El obsequio más grande que podrían darle al Señor es mantenerse sin mancha del mundo,
dignos de asistir a su santa casa. Lo que Él les obsequiará será la paz y la seguridad de saber que son dignos de comparecer ante Él cuando sea que llegue el momento. Además de la obra del templo, la salida a luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Libro de Mormón declara la doctrina del recogimiento. Motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer en su Evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no sucedería. La obra misional es también crucial para ese recogimiento. Los siervos del Señor salen a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros miembros y misioneros han buscado a los del Israel disperso. Los han cazado por las cavernas de los peñascos, y los han pescado como en los tiempos antiguos. La obra misional conecta a las personas al convenio que el Señor hizo con Abraham en la antigüedad. Serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. La obra misional es solo el comienzo de la bendición. El cumplimiento, la consumación de esas bendiciones se produce cuando aquellos que han entrado en las aguas del bautismo perfeccionan su vida hasta el punto de poder entrar en el santo templo. Recibir la investidura allí sella a los miembros de la iglesia al convenio de Abraham. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es un asunto de compromiso individual. Todos los miembros de la iglesia tienen acceso a la doctrina, las ordenanzas, las llaves del sacerdocio y las bendiciones del evangelio, independientemente de dónde se encuentren. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su patria. Cierto es que en los primeros días de la iglesia la conversión solía comprender también la emigración, pero en la actualidad el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y nacionalidad. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria. El lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea. Sión es los puros de corazón. Es cualquier lugar donde haya santos justos. La seguridad espiritual siempre dependerá de cómo se viva y no de dónde se viva. Prometo que si nos esforzamos por ejercer fe en Jesucristo y accedemos al poder de su expiación por medio del arrepentimiento, tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar al mundo para la segunda venida del Señor. La segunda venida. El Señor regresará a la tierra que santificó mediante la misión que allí efectuó en la vida terrenal. Triunfante, vendrá de nuevo a Jerusalén, en vestiduras reales de color rojo para simbolizar su sangre, la cual brotó de cada poro. Regresará a la ciudad santa. Allí y en todas partes se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gobernará desde dos capitales mundiales, una en la antigua Jerusalén y la otra en la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos centros dirigirá los asuntos de su iglesia y reino. Aún se construirá otro templo en Jerusalén. Desde ese templo, Él reinará por siempre como Señor de señores. El agua brotará de debajo del templo. Las aguas del mar muerto serán sanadas. Ese día,
tendrá nuevos títulos y estará rodeado de santos especiales. Será conocido como Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con él serán llamados y elegidos y fieles a la confianza que se depositó en ellos en la vida terrenal. Entonces él reinará para siempre jamás. La tierra volverá a su estado paradisiaco y será renovada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es nuestra comisión, es nuestro privilegio, ayudar a preparar al mundo para ese día. Afrontar el futuro con fe. Mientras tanto, aquí y ahora, vivimos en una época de confusión. Los terremotos y maremotos causan devastación. Los gobiernos colapsan. Las tensiones económicas son severas. La familia está bajo ataques. Los índices de divorcio están aumentando. Tenemos gran motivo para preocuparnos, pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Porque vienen tiempos difíciles. Rara vez, en el futuro, será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días, aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esa misma persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. La forma en que ustedes afronten las pruebas de la vida es parte del desarrollo de su fe. La fuerza vendrá cuando se acuerden de que tienen una naturaleza divina, una herencia de valor infinito. El Señor les recuerda a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, que son herederos legítimos, que han sido reservados en el cielo para nacer en un momento y un lugar específicos, para progresar y convertirse en sus representantes y en su pueblo del convenio. Al andar por el sendero de rectitud del Señor, serán bendecidos para perseverar en la bondad de Él y ser una luz y un salvador para su pueblo. Hagan todo lo que sea necesario para fortalecer su fe en Jesucristo, al aumentar su comprensión de la doctrina que se enseña en su iglesia restaurada, y al buscar incansablemente la verdad. Anclados en la doctrina pura, podrán avanzar con fe y persistencia tenaz y hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance para lograr los propósitos del Señor. Habrá días en los que se sentirán desalentados, de modo que oren y pidan el valor para no darse por vencidos. Tristemente, algunos a quienes consideraban sus amigos los traicionarán, y algunas cosas parecerán simplemente injustas. Sin embargo, les prometo que conforme sigan a Jesucristo, hallarán paz constante y gozo verdadero. Conforme guarden sus convenios con una fidelidad cada vez mayor, y conforme defiendan la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra en la actualidad, el Señor los bendecirá con fortaleza y sabiduría para lograr lo que solo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pueden lograr. Debemos ser edificadores de una fe individual en Dios, de fe en el Señor Jesucristo y de fe en su Iglesia. Debemos edificar familias y ser sellados en los santos templos. Debemos edificar la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra. Debemos prepararnos para nuestro propio destino divino, gloria, inmortalidad y vidas eternas. Testifico humildemente que tal como proclamó el profeta José Smith, el Evangelio restaurado de Jesucristo seguirá adelante valerosa, noble e independiente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Ruego que sus bendiciones los acompañen a todos y cada uno de ustedes.
Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. Al principio, la relación de los santos con el gobierno fue compleja. Cuando los santos fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri, en 1833, solicitaron ayuda al gobierno local y al nacional, pero no recibieron ninguna. Al mismo tiempo, algunas personas fuera de la iglesia interpretaban las enseñanzas en cuanto a Sion en el sentido de que los santos rechazaban la autoridad de los gobiernos terrenales. Doctrina y Convenio, sección 134, fue escrita, en parte, para aclarar la postura de la iglesia en cuanto al gobierno. Sección 133. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Hiram, Ohio, el 3 de noviembre de 1831. Como prefacio de esta revelación, en la historia de José Smith se indica: en esta época había muchas cosas que los élderes deseaban saber concernientes a la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y en cuanto al recogimiento, y a fin de poder andar según la luz verdadera y ser instruidos de lo alto, el día 3 de noviembre de 1831 me dirigí al Señor y recibí la siguiente revelación importante. Esta sección se añadió primeramente al libro de Doctrina y Convenios como un apéndice, y con posterioridad se le señaló un número como sección. Versículos del 1 al 6. Se manda a los santos prepararse para la segunda venida. Del 7 al 16. Se manda a todos los hombres huir de Babilonia, ir a Sión y prepararse para el gran día del Señor. Del 17 al 35. Él estará en pie sobre el monte de Sión. Los continentes se convertirán en una sola tierra, y las tribus perdidas de Israel volverán. Del 36 al 40. El Evangelio se restauró por medio de José Smith para que se predicara en todo el mundo. Del 41 al 51. El Señor descenderá con venganza sobre los inicuos. Del 52 al 56. Será el año de sus redimidos. Del 57 al 74. El Evangelio ha de enviarse para la salvación de los santos y para la destrucción de los inicuos. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, y oíd la palabra del Señor concerniente a vosotros. El Señor que vendrá súbitamente a su templo, el Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición, sí, sobre todas las naciones que olviden a Dios, y sobre todos los impíos que haya entre vosotros. Porque desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Por tanto, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos, a las islas del mar. Enviadlos a los países extranjeros. Llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Y he aquí, este será su pregón y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Sí, óigase el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos, y salid a recibir al esposo.
He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo, preparaos para el gran día del Señor. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los gentiles. Y huyan a Jerusalén los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Dad oído y escuchad, oh habitantes de la tierra, escuchad unánimes, vosotros, los élderes de mi iglesia, y oíd la voz del Señor, porque Él llama a todos los hombres, y manda a todos en todas partes que se arrepientan. Porque he aquí, Dios el Señor ha enviado al ángel para que proclame en medio del cielo, preparad la vía del Señor, y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca. Cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente. Por tanto, preparaos para la venida del esposo, salid, salid a recibirlo. Porque he aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos, y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar, y sobre la tierra de Sión. Y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Mandará al mar profundo y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y no se contendrán por más tiempo, y herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia. Y se levantará una calzada en medio del gran mar. Sus enemigos llegarán a serles por presa. Y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas, y la tierra reseca no volverá a tener sed. Y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. Y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia. Y allí se postrarán, y serán coronados de gloria, sí, en Sión, por la mano de los siervos del Señor, los hijos de Efraín. Y serán llenos de cantos de gozo sempiterno. He aquí, esta es la bendición del Dios sempiterno sobre las tribus de Israel, y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros. Y también los de la tribu de Judá, después de su aflicción, serán purificados en santidad ante el Señor, para morar en su presencia día y noche, para siempre jamás. Y ahora, de cierto dice el Señor, para que se sepan estas cosas entre vosotros, oh habitantes de la tierra, he enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que moran en la tierra. Y este Evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Invocando el nombre del Señor día y noche, diciendo, oh, que hendieras los cielos, que descendieras, que los montes se derritieran ante tu presencia.
y será contestado sobre su cabeza, porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego que hace hervir las aguas. Oh Señor, tú bajarás para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y todas las naciones temblarán ante tu presencia, cuando obres cosas terribles, cosas que no esperan. Sí, cuando desciendas y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. Y se dirá, ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas, sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá, soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. Y se oirá su voz. He pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo pueblo, y nadie estuvo conmigo. Y los he hollado con mi furor, y los pisé con mi ira, y con su sangre he salpicado mis vestidos, y manchado toda mi ropa, porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. Y ahora el año de mis redimidos ha llegado, y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo, y los llevó todos los días de la antigüedad. Sí, y también a Enoc, y a los que estuvieron con él, a los profetas que antes de él fueron, también a Noé, y a los que fueron antes de él, y también a Moisés, y a los que fueron antes de él. Y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan, los cuales estuvieron con Cristo en su resurrección, y los santos apóstoles, con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en la presencia del Cordero. Y los sepulcros de los santos serán abiertos, y saldrán y estarán a la diestra del Cordero, cuando él esté en pie sobre el monte de Sión y sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y cantarán el cántico del Cordero día y noche para siempre jamás. Y por tal razón, a fin de que los hombres fuesen hechos participantes de las glorias que iban a ser reveladas, el Señor envió la plenitud de su evangelio, su convenio sempiterno, razonando con sencillez y claridad, a fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra, y para la obra del Señor en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios, y el menor se hará nación fuerte, y dos pondrán en fuga a sus decenas de millares. Y con lo débil de la tierra trillará el Señor a las naciones por el poder de su Espíritu. Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Se mandó que se retuviesen del mundo el día en que fueron dados, pero ahora han de ir a toda carne. Y esto de acuerdo con la disposición y la voluntad del Señor, que reina sobre toda carne. Y al que se arrepienta y se santifique ante el Señor, se dará la vida eterna. Y sobre los que no escuchen la voz del Señor, se cumplirá lo que escribió el profeta Moisés, que serán desarraigados de entre el pueblo. Y también lo que fue escrito por el profeta Malaquías, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad
serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por tanto, esta será la respuesta del Señor a ellos. El día en que vine a los míos, ninguno de vosotros me recibió, y fuisteis echados fuera. Cuando llamé otra vez, no hubo de vosotros quien contestara. Sin embargo, mi brazo no fue acortado en lo más mínimo para que yo no redimiera, ni tampoco mi poder para rescatar. He aquí, con mi reprensión seco el mar, vuelvo los ríos en desierto, hieden sus peces y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y su cubierta hago yo de cilicio. Y esto os vendrá de mi mano, en angustia yaceréis. He aquí no hay quien os rescate, porque no obedecisteis mi voz cuando os llamé desde los cielos. No creísteis a mis siervos, y cuando os fueron enviados, no los recibisteis. De manera que sellaron el testimonio y ataron la ley, y vosotros fuisteis entregados a las tinieblas. Estos irán a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el llanto y el crujir de dientes. He aquí, el Señor vuestro Dios lo ha hablado. Amén. Sección 134. Una declaración de la creencia concerniente a los gobiernos y a las leyes en general, adoptada por voto unánime en una Asamblea General de la Iglesia que se verificó en Kirtland, Ohio, el 17 de agosto de 1835. Muchos santos se reunieron para considerar el contenido que se proponía de la primera edición de Doctrina y Convenios. En esa ocasión se hizo el siguiente preámbulo a esta declaración. A fin de que nuestra creencia concerniente a los gobiernos terrenales y a las leyes en general no sea mal interpretada ni mal comprendida, hemos juzgado oportuno presentar, al fin de esta obra, nuestra opinión concerniente al asunto. Versículos del 1 al 4. Los gobiernos deben preservar la libertad de conciencia y de adoración. Del 5 al 8. Todos los hombres deben sostener y apoyar a su respectivo gobierno, y deben respeto y deferencia a las leyes. 9 y 10. Las sociedades religiosas no deben ejercer poderes civiles. 11 y 12. Los hombres quedan justificados si se defienden a sí mismos y si defienden su propiedad. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de éstas, para el bien y la protección de la sociedad. Creemos que ningún gobierno puede existir en paz, a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles para poner en vigor las leyes de ese gobierno, y que se debe buscar y sostener por la voz del pueblo si es república o por la voluntad del soberano, a quienes administren la ley con equidad y justicia. Creemos que la religión es instituida por Dios, y que los hombres son responsables ante Él, y ante Él solamente, por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. El magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan.
en tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e inalienables. Que no convienen la sedición ni la rebelión a ningún ciudadano así protegido, y deben ser castigadas como corresponde. Y que todo gobierno tiene el derecho de establecer leyes que a su propio juicio estime que son las que mejor garanticen los intereses públicos. Al mismo tiempo, sin embargo, conservando sagrada la libertad de conciencia. Creemos que todo hombre debe ser respetado en su posición, los gobernantes y los magistrados como tales, ya que son colocados para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y que todo hombre debe respeto y deferencia a las leyes, porque sin ellas la paz y la armonía serían suplantadas por la anarquía y el terror. Las leyes humanas son instituidas para el propósito expreso de ajustar nuestros intereses como individuos y naciones, entre hombre y hombre, y las leyes divinas son dadas del cielo para prescribir reglas sobre asuntos espirituales para la fe y la adoración, por las cuales el hombre responderá a su Creador. Creemos que los gobernantes, estados y gobiernos tienen el derecho y la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en el libre ejercicio de su creencia religiosa. Pero no creemos que tengan el derecho, en justicia, de privar a los ciudadanos de este privilegio, ni proscribirlos por sus opiniones, en tanto que se manifieste consideración y reverencia para con las leyes, y tales opiniones religiosas no justifiquen la sedición ni la conspiración. Creemos que la comisión de crímenes debe castigarse de acuerdo con la naturaleza de la ofensa, que el homicidio, la traición, el robo, el hurto y la violación de la paz en general, en todo respecto, deben ser castigados de acuerdo con su criminalidad y su mala influencia entre los hombres, por las leyes del gobierno contra el cual se cometió la ofensa, y que en bien de la paz y la tranquilidad públicas, todo hombre debe adelantarse y emplear su habilidad en procurar que se castigue a los que infrinjan las leyes buenas. No creemos que sea justo confundir influencias religiosas con el gobierno civil, mediante lo cual se ampara a una sociedad religiosa, mientras que a otra le son proscritos sus privilegios espirituales, y se niegan los derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. Creemos que toda sociedad religiosa tiene el derecho de disciplinar a sus miembros por conducta desordenada, de acuerdo con los estatutos y reglamentos de dicha sociedad, siempre que tales procedimientos tengan que ver con su confraternidad y buenos antecedentes. Pero no creemos que sociedad religiosa alguna tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad o la vida, ni para quitarles los bienes de este mundo, ni poner en peligro la vida o el cuerpo, ni imponer sobre ellos castigos físicos. Solo pueden excomulgarlos de su sociedad y retirar de ellos la mano de confraternidad. Creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, cuando sufre atropello personal o se difama o son violados los derechos de propiedad, donde existan leyes que le protejan de estas cosas. Pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad, y al gobierno, de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar inmediatamente a la ley y obtener amparo. Creemos que es justo predicar el Evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo. Pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el Evangelio ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo, para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres.
Creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos.